Compañeros, anteriormente estuvimos anunciando el obsequio que nos otorgó uno de los compañeros de Electroinput, ¿sí? Y este motor lo vamos a conectar a uno de nuestros variadores. Bien, con este variador hemos realizado bastantes pruebas. Este variador también ha sido mostrado no solamente en las publicaciones, sino también en nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia. ¿Ok? Ambos variadores son con alimentación de 220 voltios y nuestros motores tienen que estar conectados de la manera correspondiente para hacer funcionar a los mismos con todos sus valores de fábrica, ¿ok? O todos los valores de placa. Bien. Aquí lo que estamos viendo es el motor trifásico, ¿ok? Tiene placa 220-380 y si nosotros hacemos un chequeo rápidamente podemos observar que el motor está conectado en configuración estrella. Aquí podemos observar lo que sería el punto común. Tenemos tres cables aquí juntos y fíjense que lo que serían los cables superiores son los cables de alimentación, que aquí se los muestro, y los cables que están debajo obviamente son los extremos de cada bobina, por lo cual nosotros tenemos que realizar la conversión de estrella a triángulo para poder utilizarlo con nuestro variador de frecuencia. Para aquellos que se preguntan qué sucede si conectamos este motor en 380 al variador de frecuencia que es 220, bueno, sencillamente vamos a estar utilizando al motor trifásico con sus capacidades por debajo. Bien, es decir, no le vamos a estar enviando 380, sino que le vamos a estar enviando 220 voltios y vamos a estar trabajando con una corriente también máxima de 2 amperes. Obviamente si lo conectamos vamos a trabajar entonces por debajo de ese rango de corriente. También estamos observando que el consumo de este motor es 3,45 amperes en 220 voltios. Nuestros variadores de frecuencia, uno de ellos, lo máximo que puede soportar son 3,3 amperes, por lo cual tendremos que realizar algunos ajustes dentro de la programación para evitar que nuestro variador de frecuencia pueda sufrir algún daño. De igual forma, el motor no va a tener acoplado ninguna carga importante, ¿ok? Por lo cual va a estar trabajando en vacío y por ello no va a llegar a lo que sería el consumo de placa. Bien. Otro punto a detallar importante y es que te estoy mostrando ahora una bornera, en este caso es la bornera asociada al bus DC de uno de nuestros variadores de frecuencia, específicamente la TB312, y tenemos otra bornera, en este caso estamos viendo que serían dos cables asociados a lo que sería nuestro variador de frecuencia ATB12. ¿Por qué una bornera de tres tornillos aquí y una bornera de dos? Bueno, sencillamente porque el variador de frecuencia ATB312 presenta una polaridad positiva, negativa y el polo para conectar directamente la resistencia de frenado, a comparación del ATB12 que presenta los bornes para medir directamente al bloque del condensador, al bus DC, pero no presenta la conexión para conectar una resistencia de frenado, es decir, tendríamos que comprar una unidad de frenado y la resistencia de frenado para poder utilizar este último dispositivo. Bien, eso lo ampliamos bastante en nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia, pero te estoy adelantando lo que vamos a estar subiendo próximamente en nuestras redes digitales. Bien, entonces en este video lo que nos vamos a enfocar es a realizar el cambio de estrella a triángulo, y aunque es una práctica bastante conocida, no está de más que demos nuestro procedimiento propio de cómo lo realizamos tanto en la industria como en este caso que va a formar parte de un tablero de prueba y que sirva de ayuda para todos aquellos que se están iniciando en la parte eléctrica. Bien, entonces vamos a realizar este procedimiento juntos. Bien, compañeros, lo primero que tenemos que tener a la mano es nuestro equipo de medición. Tenemos un Fluke modelo 117 y ya está listo para medir ohmiaje. Nosotros vamos a comenzar a medir ohmiaje, obviamente para verificar que las bobinas de nuestro motor
están perfectamente en funcionamiento, están correctas con un valor correcto de ohmiaje. Nosotros sencillamente tendremos que medir que cada bobina tenga el mismo ohmiaje. Si hay algún valor que está por encima o por debajo, tenemos que verificar que este no esté muy alejado de los valores anteriores que hemos medido. Bien, entonces yo voy a verificar primero la continuidad de mis puntas del tester. Siempre hay que verificar. Bien, mide 0.2, hay un pequeño rango de error, pero va a ser suficiente para medir. Bien, nosotros vamos a colocar primero una punta en la unión de las bobinas, ¿ok? Y vamos a empezar a medir cada punta. Vamos a empezar vamos a ver por aquí. Perfecto, allí estamos midiendo, vamos a ver cuánto mide. 9,9 ohmios. Bien, vamos a ver el siguiente cable o la siguiente bobina, 8,7. Bien, y el último está en 8,7. O bien, hay muchos que nos han indicado que es necesario soltar los cables y medir bobina por bobina. Está bien, no hay ningún problema. Pero si nosotros vamos a lo que sería la configuración eléctrica de una conexión estrella, sabemos que uno de los puntos está conectado a todas las bobinas, ¿cierto? Y el otro extremo está suelto, que sería la alimentación. Nosotros aquí lo que estamos es tomando como referencia ese punto común y vamos midiendo bobina por bobina. Bien, 8,7, 8,7. Vamos a medir nuevamente aquí 8,7. Fíjense que ahora el valor se ha puesto igual y seguramente es porque estábamos haciendo contacto quizás en el tornillo, ¿ok? O en una parte un poco sucia, ¿sí? En la cual no nos da un viaje correcto. Bien, ahora sí, es importante también ver dónde estamos colocando las puntas. Bien, aquí lo que hemos verificado es que las bobinas están correctamente con un valor de ohmiaje igual y eso nos asegura que nuestro motor está en correctas condiciones. Obviamente no hay que ignorar si tenemos el equipo a la mano que nos permita realizar una medición en lo que se refiere con el Megger para medir el aislamiento de nuestro motor, cómo se encuentra toda la parte del estator. Va a ser también efectivo ese equipo para realizar esa medición. Por los momentos, como es de prueba, estamos con una medida que nos da tranquilidad. Ahora lo que vamos a hacer es soltar los cables y empezar a medir bobina por bobina para realizar la conexión en triángulo, que es la que necesitamos para conectarlo a nuestro variador de frecuencia. Bien, compañeros, ya soltamos las tuercas, ya las retiramos. Fíjense que aquí tenemos el cable de alimentación, está por este lado, vamos a dejarlo por fuera y podemos observar que en este caso tenemos una gran ventaja. Y la ventaja es que las bobinas, fíjense cómo los cables de conexión tienen un color correspondiente. Tenemos el color verde, el color azul y el color rojo. Nosotros hemos dejado conectado tres extremos, ¿ok? De cada bobina y nos va a tocar ahora colocar de forma correcta la configuración triángulo. Para hacerlo de una forma bastante didáctica, vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a realizar un esquema con la figura de un triángulo para ver cómo vamos a conectar cada cable, ¿sí? Aquí podemos tomar como referencia, no se ve mucho, pero este tornillo nos dice que es la fase U, en este caso sería la fase B y en este caso sería la fase W. Pero fíjense que en este punto, en lo que sería este borne que estoy indicando ahora, dice 0. Ok, por los momentos lo vamos a dejar allí, no hay ningún problema. Lo que vamos a tomar como referencia es que estas conexiones o estos cables que están conectados los vamos a dibujar en la pizarra como O, W y B, ok, verde, azul y rojo, y los extremos, ok, de estos cables que están sueltos, simplemente le vamos a decir verde cable suelto, azul cable suelto y rojo cable suelto para que sirva de referencia. Vamos a nuestra pizarra y veamos cómo realizar el procedimiento. Bien, compañeros, lo que tenemos aquí sería la identificación de cada bobina. Recordemos, tenemos un rojo con la letra B corta, tenemos un extremo, ojo con esto, un extremo de color azul con la letra W y un extremo del color verde
con la letra O. Bien, los extremos de cada cable serían rojo, azul y verde correspondiente a cada uno, pero estos son los cables o los extremos que están sueltos dentro de la cable o la caja de conexión de nuestro motor trifásico. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un motor de 6 puntas. ¿Por qué 6 puntas? Lo estamos observando: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 puntas. Nosotros lo que vamos a realizar es el procedimiento para convertir, ahora que están todas las bobinas sueltas, a esta figura, que sería el triángulo correspondiente a la alimentación 220 que necesitamos para conectar a nuestro variador de frecuencia. Bien, ahora vamos a realizar este procedimiento y podemos hacer algunas estrategias. Fíjense que simplemente nosotros, si unimos estos dos extremos, ¿cierto?, nos va a quedar un extremo solo, y ese extremo podemos nosotros trasladar este cable o esta bobina, perdón, a estos dos bordes y creamos lo que sería nuestra figura del triángulo. Pero nosotros vamos a realizar otro procedimiento que va a ayudarnos también. Ok, entonces nosotros vamos a hacer primero rojo, sería rojo de el color con la letra, perdón, V corta. Vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Bien, tenemos rojo color V corta. Ahora nosotros vamos a colocar los otros extremos de la siguiente bobina. Si yo estoy colocando este extremo aquí, nosotros lo podemos representar de esta forma. Vamos a colocar dos círculos representando que es el extremo de cada bobina que necesitamos unir. Vamos a colocar otros extremos aquí y otros extremos aquí, que sería la unión. Vamos a colocar ahora la siguiente o el siguiente cable, bien, que sería, si colocamos rojo V corta, vamos a colocar quizás azul W. Bien, vamos a colocarlo. Si esta es la bobina, tenemos que trasladarnos es a este punto, sería azul W, que sería la siguiente bobina, ¿cierto? Y nos está faltando la última bobina, que sería este último cable que tenemos aquí. Sería, vamos a colocarlo aquí, verde O, ¿sí?, que es lo que están conectados. Esta identificación, recordemos que son los cables o los extremos de cada bobina que está conectado en nuestro motor. Y ahora vamos a colocar estos tres, que sería el extremo que está suelto. Bien, entonces vamos a colocarlo de otro color y vamos a unir para crear nuestra figura o nuestra conexión triángulo. Entonces tenemos rojo V corta. Bien, si nosotros empezamos por aquí, nos trasladamos y llegamos a este rojo solo, y ese rojo solo lo podemos conectar con el azul W. Vamos a colocar el rojo aquí, perfecto, y ese va a colocarse con el azul W. Bien, podemos identificarlo con otro color, vamos a colocarlo y va esa conexión. Vamos a continuar, tenemos el azul W. Si nosotros continuamos en nuestra bobina, tenemos de este lado el azul, que sería el cable suelto. Vamos a colocar azul, bien, y estamos conectándolo con el verde O. Sería esta conexión, azul con verde O. Vamos a colocarlo, ¿sí? Perfecto, entonces aquí estamos conectando, aquí nos está faltando conectar. Bien, cada bobina. Perfecto, y nos está quedando verde O, que sería el extremo de él, sería color verde, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, perdón. Verde, que sería el cable suelto, y ese cable suelto, el otro extremo de esta bobina, va a conectarse con el extremo que dice rojo V corta. Vamos a traerlo para acá, este verde, con rojo V corta. Perfecto. Y de esta manera tan sencilla hemos logrado, vamos a realizar la conexión aquí, la configuración triángulo en nuestro motor trifásico. Es bastante sencillo y no hay necesidad de memorizarse eso. Tenemos muchos compañeros, tenemos conocidos, a las personas que hemos entrenado también en empresas dentro de las capacitaciones, que tratan de memorizarse estos procedimientos, y no hay necesidad, porque si nos vamos a lo que es realmente la carrera de electricidad electrónica, hay N cantidad de fórmulas y procedimientos que tendríamos que memorizarlo. Entonces, si nosotros vamos con esas estrategias, sencillamente vamos a fracasar en cada procedimiento. Mi recomendación, ¿ok? Y ha funcionado a todos los que han trabajado con nosotros y también los que hemos entrenado,
es que siempre tengamos una manera bastante sencilla de identificar nuestros procedimientos. Si te memorizas algo, el día de mañana te cambian de posición las cosas, te vas a olvidar y definitivamente no vas a poder continuar. Entonces, esta manera es muy sencilla, dibujas, ok, lo que necesitas y vas a dibujar lo que tienes. En este caso nosotros tenemos tres bobinas, dos puntas por cada bobina, serían 6 puntas en total y estamos buscando en este caso la configuración triángulo. Si necesitaríamos la configuración estrella, obviamente tendríamos que realizar otra conexión, pero de esta forma ya hemos validado la conexión que tenemos que realizar. Ahora vamos a nuestro motor trifásico y realicemos dicha conexión. Bien, compañeros, ya estamos aquí con los cables conectados de nuestro motor trifásico de acuerdo a la imagen que hemos realizado en la pizarra. Vamos a estar dejando la imagen a un lado para chequearla juntos. Bien, ahora vamos a ver la imagen. Nos dice esta que nosotros conectamos el cable rojo. Ojo con esto, todos los cables que están debajo son los que ya estaban conectados para que sirva de guía. Bien, entonces el cable rojo, el que ya estaba conectado en la caja de conexiones, nosotros lo conectamos en la pizarra con el color verde. Podemos observar aquí que efectivamente el cable de color rojo está conectado con el cable verde. Vamos a continuar. Ahora dijimos que en la pizarra conectamos el cable azul con el cable rojo, es decir, el cable azul ya estaba conectado en la caja de conexiones, fíjense que está debajo, y aquí tenemos el cable de color rojo, y por defecto o por descarte tenemos que el cable verde que ya estaba conectado, fíjense que está debajo, nosotros lo conectamos con el cable azul. Entonces ya nosotros podemos validar que nuestro motor trifásico está en una conexión delta o triángulo. Falta ahora conectarlo a nuestro variador de frecuencia y realizar algunas conexiones. Y bien, una vez que ya hemos realizado esta conexión, nos resta solamente conectar nuestros cables de alimentación, que lo tenemos por aquí. Vamos a realizar ese procedimiento y ya damos por finalizado lo que sería el paso de chequeo de bobina de nuestro motor trifásico, la configuración correspondiente, la conexión de los cables que serán la alimentación para este motor, y finalmente lo vamos a conectar a nuestro variador de frecuencia. Bien, compañeros, ya hemos realizado la conexión de los cables que representan la alimentación de este motor trifásico, el cable de color negro, marrón y azul. Bien, vamos a tapar esto y vamos a conectarlo ahora a nuestro variador de frecuencia y vamos a ver a cuál variador de frecuencia deberíamos conectarlo. Pero antes de conectar a nuestro variador de frecuencia, vamos a medir las bobinas de nuestro motor trifásico ya conectado. Fíjense, vamos a medir el cable azul con el cable de color negro y nos está midiendo 6,2 ohmios. Ahora negro con marrón nos mide 6,2 ohmios y ahora marrón con azul y nos mide 6,2 ohmios. Compañeros, hemos realizado la conexión de forma exitosa, correcta. Vamos ahora sí con nuestros variadores de frecuencia a leer las placas y ver a cuál nos va a convenir conectar este motor trifásico. Bien, aquí tenemos nuestro primer variador de frecuencia, el Altivar ATB12. Vamos directamente a la corriente de salida y nos dice que en su salida soporta máximo 2,4 amperes. Si nosotros vamos y verificamos a nuestro motor trifásico, este consume 3,45. No nos va a convenir conectarlo aquí. Vamos ahora con nuestro siguiente variador de frecuencia. Aquí tenemos a nuestro variador de frecuencia, el ATB312, y fijémonos que en la salida nos dice que puede soportar máximo 3,3 amperes. Este va a ser el variador de frecuencia indicado para nuestro motor trifásico. Bien, ahora lo que vamos a hacer es programar a nuestro variador de frecuencia, ok, conectar este motor a ese variador y vamos a cargar los datos correspondientes a la placa de este motor trifásico. Bien, ya tenemos a nuestros variadores de frecuencia en pantalla y el que vamos a programar va a ser el del lado izquierdo, específicamente el modelo ATB312. En pantalla te voy a mostrar la placa característica de nuestro motor trifásico y primero vamos a leerla en conjunto. Bien, tenemos que la placa nos está indicando que es un modelo de motor de 0,75 kilowatts o lo que sería igual 750 watts. Esto equivale a un HP, específicamente a un caballo de vapor, como nos está indicando.
Vemos que tiene una RPM o una revolución o revoluciones por minuto igual a 2810. Es de frecuencia 50 Hz, trabaja con 220 y 380 volts para aquellos que están iniciando este tipo de motores. Cuando nos presenta esta combinación de voltaje, respectivamente 220 sería para delta y 380 sería para estrella. Vemos que es de servicio S1, esto va asociado al factor de servicio en lo cual el motor podría estar trabajando como una carga máxima. Ok, vamos a emplear un poco el tema con el siguiente dato que sería 3,45 y 2 amperes respectivamente para 220 y 380 volts. Esto quiere decir, si nosotros buscamos en tabla, tendríamos que averiguar ese dato, el que va asociado a lo que es factor de servicio, tendríamos que multiplicarlo por la corriente que nosotros vamos a estar expuesto con el consumo de nuestro motor. Específicamente para nuestro caso sería 3,45 amperes porque el motor está conectado en delta y alimentado con 220 voltios, y ese dato que nos va a dar relativamente un poco mayor a 3,45, puede estar cerca de 3,5, no va a ser mucho, va a ser la corriente máxima que podría estar experimentando el embobinado de nuestro motor, obviamente superando el valor nominal. Eso se considera como un valor nominal bajo condiciones correctas de trabajo en nuestro motor trifásico. Siempre tenemos que tener en cuenta ese tipo de datos. Muchos motores no lo traen en su placa. No hay de qué preocuparse porque, como lo acabo de comentar, es un dato que no va a cambiar mucho con respecto al valor de placa de nuestro motor o al consumo que nos esté mostrando ese motor en ese momento. Vamos a continuar ahora. Nos dice que el coseno del ángulo es igual a 0,82. La mayoría de los motores presentan un coseno del ángulo a partir de 0,8, no hay ningún problema. Vemos que el tipo de o la clase de aislamiento es igual a tipo B o clase B. Si nosotros nos vamos a las tablas de nuestros variadores de frecuencia, por norma, se recomienda conectar a nuestros variadores un motor con aislamiento clase F. ¿Y por qué sucede esto? Simple, porque al ser un motor que no está preparado para trabajar con variadores de frecuencia, la norma nos indica que la clase de aislamiento de nuestro motor tendría que ser igual a clase F, por el simple hecho de que si nosotros lo vamos a utilizar para aplicaciones bastante exigentes y también duraderas en lo que se refiere al tiempo de funcionamiento, bueno, evitar sencillamente lo que sería el deterioro del aislamiento de ese motor. Ok, pero no hay que entrar en pánico porque si has visto nuestro contenido, siempre se están utilizando también otros motores que no necesariamente tienen un aislamiento de clase F, pero el punto aquí importante es que tomemos nosotros las precauciones como técnicos, como ingenieros o encargados del proyecto, de cómo se va a comportar ese motor a futuro, cuál es el tipo de funcionamiento que va a desenvolver, y en base a esos datos nosotros tendríamos que anotar en nuestro proyecto, ¿sí?, cuánto puede durar ese motor, o si ya hay que tener un motor en stock para el momento de la sustitución del mismo. Muy importante ese punto allí, pero para nuestras pruebas, para lo que es nuestro tablero y todas las pruebas que vamos a estar realizando de manera continua, esto solamente es para mostrar los pros y contras. Estamos utilizando nuestro motor para ensayos y no va a estar expuesto tampoco a la movilidad de una carga importante, y si eso sucede, obviamente no va a ser una carga que va a estar siendo manejada de forma permanente. Bien, entonces por los momentos en este caso a nosotros no nos va a afectar, pero sí a aquellos que están viendo el video y van a instalar un motor en planta, en una fábrica, en una máquina específica, siempre tengan en cuenta el tipo o la clase de aislamiento de su motor. Y luego vemos lo que sería el grado de protección, que está IP44, bien, y este motor pesa 9 kilos. Al final se ve un poco borroso allí, nos dice que es un motor trifásico asíncrono desarrollado o construido aquí en la industria argentina. Entonces, con estos datos vamos a empezar
a programar a nuestro variador de frecuencia. Lo vamos a programar de manera muy sencilla. Nos vamos a ir al menú de ajustes que nos permitan cargar los datos de placa de nuestro motor, y al final vamos a realizar también un autotuning, autoajuste o autoprogramación, como también se conoce, para que pueda mostrarse un tipo de programación bastante completa, recomendada para aquellos sistemas en lazo abierto únicamente. Bien, entonces vamos ahora a empezar a programar en nuestro variador de frecuencia ATB302. Bien, vamos a comenzar entonces a programar a nuestro variador de frecuencia. Y antes de realizar el paso de cargar los datos del motor trifásico, vamos a resetear el variador de frecuencia. Siempre vamos a recomendar que cuando se reciba un variador usado, se realice este paso. Ahora, si el variador es nuevo, no hay necesidad de realizar ese paso. Bien, entonces nosotros en este caso nos vamos a ir al parámetro o al menú DRC. Te voy a estar dejando en pantalla lo que sería la página del manual correspondiente a este variador de frecuencia. Nosotros vamos a ingresar a DRC, nos vamos al parámetro FCS, presionamos y nos vamos a ir al código LNL. Dejamos presionado por 3 segundos y una vez que cambie o conmute, entonces allí ya podemos asegurar que nuestro variador de frecuencia está reseteado. Ahora vamos a cargar los datos de placa del motor trifásico en el mismo menú DRC. Vamos al primer código, que sería BFR, el cual va a establecer lo que sería la frecuencia de trabajo de ese motor trifásico. Lo vamos a dejar en 50. Vamos ahora a UNS, que sería el voltaje de trabajo de nuestro motor trifásico. Lo vamos a dejar en 230. Continuamos a FRS, que sería la frecuencia de trabajo también de nuestro motor trifásico. Lo vamos a dejar en 50 Hz. Nosotros podemos modificar, pero lo vamos a dejar tal cual para que trabaje con datos de placa, ¿sí? Vamos ahora al siguiente parámetro, que sería NS o NCR, el que está asociado a lo que sería la corriente de trabajo de nuestro motor trifásico. Si lo vemos en pantalla, la placa nos está indicando que trabaja a 3,45. Nuestro variador de frecuencia, nosotros podemos hacer un cálculo y puede experimentar una corriente máximo de 4,9 amperes. Lo hemos destacado también en nuestras capacitaciones, en otros datos, que hay que hacer un cálculo de acuerdo al parámetro o a la fórmula que nos está mostrando nuestro fabricante en el propio manual. Y recordemos que esa corriente que estamos viendo en pantalla es la máxima que puede estar soportando el variador de frecuencia ante una sobrecarga en el motor trifásico, porque ya nos está diciendo que máximo puede trabajar a 3,3 amperes. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Como nuestro motor trifásico trabaja a 3,45, lo primordial nosotros es que debemos cuidar a nuestro variador de frecuencia, ya que el motor trifásico, si lo comparamos en términos de costo, es mucho más sencillo recuperar un motor trifásico que un variador de frecuencia. Incluso este aspecto va a influir en la selección de estos equipos. Es más fácil encontrar un motor trifásico o adaptarlo que encontrar un variador de frecuencia económico y que pueda complacer las necesidades que nosotros queremos para ese momento. Entonces, en este caso nosotros vamos a colocar la corriente de trabajo en 3 amperes. Si el día de mañana se te presenta un caso similar, te vamos a recomendar que sí o sí solamente sea en casos de emergencia. Nunca vamos a recomendar que conectes un motor trifásico que consuma más de la placa característica o lo que muestra la placa característica de tu variador de frecuencia. Por eso estamos subiendo este tipo de contenido, para que quede allí la experiencia que nosotros hemos adquirido hasta el día de hoy y pueda servirte para el día de mañana tomar decisiones correctas de acuerdo al proyecto que te esté presentando. Importante, si se presenta una emergencia, ok, conecta tu motor, pero siempre cuida a que el variador de frecuencia no pueda estar expuesto a un consumo de corriente por encima del dato de placa. Entonces nosotros lo vamos a dejar en 3 amperes. Vamos a continuar. Ahora NSP. Y aquí estamos ubicados en lo que serían las RPM de nuestro motor trifásico.
vemos que la RPM es igual a 2810. Vamos a llevarlo a ese dato. Perfecto, seleccionamos y ya está registrado el valor de RPM en el variador de frecuencia. Vamos a continuar con los demás datos. Ahora vamos con el coseno del ángulo. Nos dice que es igual a 0,82. Vamos a llevarlo hasta ese valor. Lo seleccionamos y ya hemos finalizado con lo que es la carga de datos del motor en nuestro variador de frecuencia. ¿Qué nos está quedando? Bueno, sencillo. Si tu aplicación es el lazo abierto, es decir, no hay retroalimentación en el sistema, es conveniente siempre aplicar un ajuste de lo que se refiere al autotuning o un autoajuste o una autoprogramación. Este valor o este dato lo que va a hacer es el variador de frecuencia, analizar el embobinado y las características eléctricas de nuestro motor trifásico y le va a ajustar otros datos de acuerdo a lo que él considera correcto. Dentro de esos datos va a estar uno que es muy importante para nosotros, como es la rampa de desaceleración o el tiempo de frenado, ¿sí? Ese dato, el variador de frecuencia va a colocar el mejor posible, ¿ok? De acuerdo a esas características que él ha recogido del estator de nuestro motor trifásico. Si nosotros observamos aquí, tenemos a nuestro motor trifásico sin carga acoplada y en la realidad también tenemos que realizar este procedimiento tal cual lo estamos viendo aquí en este ejercicio, siempre sin carga acoplada y nadie debería estar cerca del motor o en la flecha del motor mientras se está realizando esta prueba o este ajuste, ¿ok? Y bien, para nosotros realizar esta prueba nos vamos a dirigir al mismo menú de RC y vamos a buscar el código TUN. Una vez ubicado en el menú o el código TUN, vamos a ingresar y nos vamos a colocar en la palabra Yes. Te voy a estar dejando en pantalla también la página correspondiente para realizar este procedimiento con este modelo de variador de frecuencia. Entonces aquí vamos a presionar Yes y vamos a escuchar un leve sonido, un sonido bastante agudo en el motor trifásico y ese corresponde al análisis que está realizando el variador de frecuencia. Este análisis es producto de una corriente de prueba que emite el variador de frecuencia para tomar o recoger esos datos característicos de nuestro motor trifásico. Ojo aquí, de acuerdo a la potencia del variador de frecuencia y obviamente a la potencia del motor trifásico, va a tardar ese autotuning. Como es un motor bastante pequeño, el autotuning puede estar tardando menos de un segundo. Ahora, si vamos a trabajar o vamos a aplicar este autotune en un motor cercano a los 50 HP o de potencias mucho más altas, puede estar tardando de unos 3 a 5 segundos. Por eso siempre se va a recomendar que nadie esté cerca porque como se está emitiendo o el variador de frecuencia está emitiendo una corriente de prueba, al emitir esa corriente se puede estar moviendo el rotor y si alguien tropieza o frena el motor de manera manual, obviamente los datos recogidos del variador van a ser incorrectos. Siempre se recomienda que nadie esté cerca del eje del motor. Entonces vamos a aplicar el autotuning y vamos a ver en pantalla o deberíamos ver en pantalla un mensaje que nos diga done o realizado. Vamos a realizar el procedimiento. Presionamos y fíjense que ahora nos está apareciendo la palabra done o de realizado. En el propio menú del fabricante nos dice que si aparece este mensaje en pantalla es porque hemos realizado de forma correcta el procedimiento de autotuning o autoprogramación. Bien, entonces sencillo, nosotros solamente nos queda probar a nuestro motor trifásico, ver si efectivamente funciona y vamos a tomar por último la medición o la lectura del valor de corriente, es decir, el consumo de nuestro motor trifásico para así estar seguro que no está superando el valor de corriente de nuestro variador de frecuencia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a irnos al menú de supervisión RFR, ¿sí? Que sería el valor de frecuencia en pleno funcionamiento y LCR sería el valor o la lectura, perdón, de corriente en nuestro motor trifásico. Aunque faltan algunos otros datos, ¿ok? Para asegurar lo que es el sistema variador motor que trabajen de forma armoniosa,
En este punto vamos a ver qué sucede con los datos que hemos cargado en el variador de frecuencia y de cómo funciona nuestro sistema. Y para ello nosotros simplemente nos vamos al menú inicial y vamos a presionar Mode para cambiarlo a un modo local. Lo vamos a manejar de momento por el teclado de nuestro variador de frecuencia. ¿Sí? Vamos a devolvernos. Perfecto. Aquí vamos a ajustar lo que sería el valor de frecuencia 50 Hz. Vamos a arrancar. Y fíjense que tenemos el valor de 2,3 amperes, lo que sería el consumo de corriente de nuestro motor trifásico. ¿Sí? Podemos observar cómo está girando nuestro motor trifásico. El consumo es 2,3, está bastante por debajo de lo que consume el propio motor en valores nominales de acuerdo a su placa. Obviamente está en vacío y el consumo es otro. Entonces nosotros podemos asegurar que nuestro motor trifásico no va a afectar hasta los momentos al consumo de nuestro variador de frecuencia. Vuelvo y repito, si nosotros conectamos una carga al motor, obviamente vamos a ver incrementado el valor de corriente o el consumo en el mismo. Vamos a detener. Bien, de acuerdo al funcionamiento del motor, escuchamos algún desgaste en lo que serían los rulemanes o los rodamientos, ¿ok? Eso más adelante quizás le podamos realizar un mantenimiento, pero de momento la prueba que queríamos realizar es que este no esté superando la corriente de nuestro variador de frecuencia. De igual forma, dentro de los parámetros del motor en el variador colocamos que este consume 3 amperes. Nosotros sencillamente podemos devolvernos, vamos a cambiar al modo remoto, que es el que nos permite la edición. Perfecto, vamos a irnos al menú DRC y vamos a buscar el código NCR que nosotros tranquilamente podemos colocar aquí 3,5 amperes, que es el dato de placa de nuestro motor trifásico. Nosotros lo colocamos aquí y ahora vamos al menú en donde podemos colocar una corriente de protección o la corriente de emergencia, ante la cual si el variador de frecuencia detecta este valor, entonces él debería detener de manera inmediata al motor trifásico para proteger todo el sistema. ¿Sí? Vamos ahora al menú en donde se encuentra ese valor de corriente de seguridad. Y bien, para nosotros modificar este parámetro nos vamos a dirigir a la página 34 de nuestro variador de frecuencia o el manual del variador de frecuencia, y en el menú SEC o el menú de ajustes nos vamos al código ITH. Podemos observar que el código ITH es el correspondiente a la corriente térmica del motor o a la corriente de protección del motor trifásico. Vemos en un recuadro que este nos dice que tenemos dos constantes, 0,2 a 1,5 por la nominal. Si nosotros multiplicamos 0,2 por la corriente nominal, que es la corriente nominal del variador de frecuencia, tenemos que tener mucho cuidado, nos va a dar un valor de 0,66. ¿Ok? Ese dato es lo mínimo que podría estar censando, ¿ok?, nuestro variador de frecuencia. Nosotros podemos dirigirnos inmediatamente al menú SEC, vamos a buscar el parámetro ITH, aquí ubicados, y fíjense que está en 3,3, que es el dato de placa del variador de frecuencia. Recuerden que reseteamos el variador de frecuencia y efectivamente la corriente máxima que él puede estar censando es 3,3. Si nosotros lo comparamos con el dato de placa de nuestro motor trifásico, quiere decir que el variador de frecuencia en este caso ya está protegiéndose de manera correcta. Ahora, nosotros con estos datos tenemos que saber interpretarlo. Tenemos que en el cálculo nos da un valor de 0,66, que sería el dato mínimo que podría estar protegiéndose el variador de frecuencia. Entonces nosotros vamos a disminuir al máximo este valor y fíjense que efectivamente sería 0,6 en pantalla. Entonces el cálculo está realizado de forma correcta. Ahora, si multiplicamos 1,5 por 3,3, nos va a dar un valor igual a 4,95. Si nosotros ahora aumentamos este dato, fíjense que en pantalla tenemos el valor de 4,9. Entonces este sería el valor de la corriente máxima que podría estar experimentando nuestro variador de frecuencia, pero es una corriente a la cual nosotros no deberíamos estar exponiendo a nuestro equipo porque este podría
ir deteriorándose mucho más rápido. Entonces aquí simplemente nosotros lo vamos a dejar en 3,3, ok, lo podemos dejar en 3,3, pero queremos realizar la siguiente prueba. ¿Y qué prueba vamos a realizar? Sencillo, vamos a colocar el valor más bajo, que podría ser 1 ampere, porque sabemos que nuestro motor trifásico consume más de 1 ampere. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una prueba de sobrecarga. Al momento de arrancar a nuestro variador de frecuencia, este debería detenerse inmediatamente porque le estamos colocando en su programación que si sensa una corriente superior a 1 ampere, dispare de forma inmediata. Vamos a ver qué sucede, ¿ok? Entonces nosotros nos vamos a ir al modo local. Perfecto, ya tenemos previamente ajustado lo que es la lectura del consumo y vamos a ver qué sucede con nuestro variador de frecuencia. Vamos a ver qué realiza. Perfecto, ha arrancado y vamos a ver si dispara y en cuánto tiempo lo hace. Bien, aquí podemos observar, compañeros, que aproximadamente en 1 minuto el variador de frecuencia ha detectado la sobrecarga. Importante prueba que debemos realizar en cualquier instalación que vayamos a colocar en una planta, en una fábrica. Fíjense que el tiempo fue algo prolongado. ¿Y por qué? Sencillamente porque el motor trifásico no estaba consumiendo un valor muy cercano a lo que es la corriente del variador de frecuencia. Si esta corriente fuera de 3,3 amperes, entonces el variador de frecuencia puede disparar mucho más rápido. Aquí estamos demostrándole la importancia de que nosotros seleccionemos el motor correcto para colocar al variador de frecuencia, porque si estamos colocando un motor que está muy por debajo del consumo de nuestro variador de frecuencia, podemos observar este tipo de comportamiento en donde puede estar tardando el variador de frecuencia para disparar el motor trifásico y así detener nuestro sistema. Y si nosotros no evaluamos correctamente el sistema, entonces podríamos estar expuestos a fallas mecánicas también y complicándose también esa falla en el propio motor trifásico y lo que tenga acoplado en su eje. Y de esta forma, compañeros, ya hemos finalizado las pruebas que queríamos realizar para este video. Recordemos que paso a paso hicimos un análisis de dónde íbamos a conectar este motor trifásico. Primero evaluamos su placa característica, luego configuramos su conexión eléctrica que estaba en estrella, ya la enviamos o la cambiamos a una configuración delta, luego seleccionamos el variador de frecuencia correspondiente de acuerdo a la placa característica de estos últimos. Acto seguido configuramos a nuestro variador de frecuencia con los datos de placa de nuestro motor trifásico y por último estamos realizando una prueba de consumo de sobrecarga para ver cómo actúa nuestro variador de frecuencia. No podemos ignorar que también hemos realizado un autotuning o un autoajuste de acuerdo a la aplicación que estamos empleando, que sería un control a lazo abierto. Entonces, sin más que agregar, espero que este contenido te ayude y te aporte para tus habilidades técnicas al momento de realizar instalaciones con un procedimiento parecido. Bien, compañeros, espero que te haya gustado bastante este video, el cual lo quisimos desarrollar con bastante detenimiento, bastante precisión y bastante detalle para que puedas llevarte todo este conocimiento y lo puedas implementar de forma exitosa y correcta en cualquier aplicación que el día de mañana de seguro se te va a presentar en la industria. Si quieres asesoría o quieres que nuestros servicios sean aplicados en alguna de tus máquinas o proyectos, no dudes en escribirnos y a la brevedad posible te vamos a estar atendiendo. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, dale like, compartir y suscribirte para que pueda llegarte al tiempo correcto todas las publicaciones que constantemente estamos haciendo. Gracias por la atención y nos estamos viendo en un próximo video.